Ya estamos de regreso y estamos platicando de los puentes que existían sobre el río San Francisco. Vamos a llevar en la dirección de la corriente del río. El río corre de norte a sur. Pensamos que el norte es donde está el Seguro Social de San José. Ahí estaba Xanenetla. Bueno, pues a partir de ahí corre de esa parte norte hacia el sur, hacia lo que es ahora Plaza Dorada, Huexotitla, etcétera. Así es como corre el río de San Exactamente, Francisco. porque ¿qué es el río San Francisco? Pues nada menos que las corrientes que vienen de la Malinche. Claro, el escurrimiento. Los escurrimientos de las diferentes barrancas Exacto. que descendían por San Pablo del Monte, por este pueblito Aparicio, y varias barrancas que por ahí se canalizaba el agua, o se sigue canalizando el agua, y que pues, ingresan a la ciudad por la zona de Santa María. Ahí empieza la zona de los manantiales, porque el San Francisco no solamente es un río de estas corrientes de agua, sino que se va conformando con las afluentes que se le unen, porque ya en esta zona de Puebla pues había muchos manantiales. Por eso le decimos al San Francisco el río Almoloya en esta parte de San Francisco. En este pedacito, sí. Sí, porque era fuentes de manantiales. Oye, y el primer puente desde la parte norte, pues era este puente llamado Puente de Cosío, porque ahí estaba la ladrillera. Incluso el señor Cosío, bueno, pues le pone dinero, don Leonardo Cosío, es el que pone el dinero para que el puente se quede construido desde 1903, sí. ¿No? Más o menos. Sí. Sí, puente que veamos en fotografías no eran los puentes ancestrales, digamos. Claro. Siempre había habido puentes muy rudimentarios y ya con el tiempo se modernizaron y como bien dices, este puente lo hizo este señor dueño de la ladrillera de Cosío, sí, que tenía su nombre, y que precisamente su casa estaba junto a este puente. Y pues lo hizo así, como lo estábamos viendo, con un arco, porque los demás arcos de la ciudad tenían varios arcos. Es de uno solo. Varios, sí, arcos, sí. Sí, y tenía aquí pues unas pilastras, donde tenían alguna leyenda alusiva a la fecha de la construcción. Oye, y hablamos de puentes, pero hay que decir que en todo el trayecto del río, no solamente había puentes, sino había vigas. Ya platicaremos de que un puente tenía vigas, entonces iban a pasar, se colocaban las vigas y las personas... Y también agua, el agua potable. Aquí vemos un tubo que conducía agua potable, el agua para beber, porque para eso también servían los puentes. Y este puente, no sé si lo ubiquen, está en la 4, lo que es la 4 Norte, y servía para comunicar a la ciudad con el pueblito de Xanenetla, este barrio Xanenetla, que es un salsipuedes, ¿verdad? O sea, entras ahí y tienes que regresar por el mismo lugar, y este puente era ese el acceso. Y como bien comentábamos, bueno, pues era por donde transitaban los cadáveres del Hospital San Pedro. El Hospital de Xanenetla, el cementerio, ¿no? Así es. Otro puente, don Gustavo. El siguiente, que es maravilloso. Yendo con la corriente del río San Francisco, nos topamos luego ahí a la altura del 18 Oriente, este puente que pues lo vino a inaugurar el presidente Madero. Bueno, a colocar la primera piedra. En 1911. Sí, pero fíjate, llegó la revolución y se quedó nada más en proyecto. Entonces ya pasó toda la turbulencia revolucionaria y es hasta el gobernador Leónides Andreu Almazán, en la década de los 30. En el 29, 30, que se termina. Que ya se hace, ¿no? Y se termina este puente como lo vemos en la fotografía. ¿Qué es el puente más grande sobre el río San Francisco? Se puede decir que... o el de San Francisco, se puede decir que largo, en extensión. Pues es que era moderno. O sea, los demás eran puentes... Eran antiguos. Y era moderno. Pues lo vemos también en su construcción. Esta construcción de un arco muy amplio, muy amplio. Mira qué impresión. Sí. Y bueno, empezando los puentes de lo que mencionábamos que existen, si existen o no existen, pues está ahí debajo
Lo que hicieron con el entubamiento, que eso lo vamos a platicar en otro programa, lo que hicieron fue pues demoler los barandales de piedra y las cercas de hierro que tenían también algunos puentes, Claro. y allanaron lo más posible para cubrir ya el cauce, ¿no? Y pasar por debajo los drenajes del río, como en este caso del puente de la democracia, que pues lo tenemos ahí Oye, y además este debajo. puente de la democracia pues servía y de alguna manera conectaba la plazuela de San José, ¿no? Que está al final de la Sí. 18 Oriente, y con el nuevo paseo de San Francisco, el paseo Así es. nuevo, Sí, sí, que en sí. ese tiempo se llamaba. Sí, Después se convirtió en el paseo viejo. sí. Al mismo tiempo también se urbanizó, ahí se conectó San José, la plazuela con este puente. Claro. Y bueno, también aquí nos muestra una casa de una doctora. ¿Te acuerdas el nombre Sí, de la doctora Juana que era una de las primeras con su doctoras torreón, la casa, mira. Sí, 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 Juanalo. Juanalo. Vamos a la siguiente imagen. Mira, aquí ya la visión es distinta y vemos al fondo de la imagen, aquí, Eso es lo que platicamos. el templo de San José. Mira, lo vamos a hacer más amplio. Sí. Vamos a ir a la plazuela de San José. Todavía no está Espéreme tantito. Ahí el está, don IMSS San Gustavo. José, ¿Le gusta así? obviamente no existe. Y ahí está, mira, Ahí se ve. hermosísima esta Del foto, lado ¿verdad? derecho, podemos imaginar que ahí se construiría años después el hospital Ujú. de San Sí, José, sí, ¿no? así es. Sí, del lado derecho estaba, Aquí, se ahí instalaría se ve. el hospital, y del lado izquierdo el fraccionamiento San Francisco. Y aquí el fraccionamiento de San Ujú. Francisco, Y lo que ¿no? vemos como amplio Es como un callejón, es sí, pues un es el actual carril. 18 Oriente, Claro, ¿no? claro. Es la 18 Oriente. Oye, y del otro lado del río, bueno, pues ya si pensamos y atravesáramos con la imaginación, nos vamos a encontrar con la finca de don Esteban de Antuñano, que estaba ahí, Ujú. con la antigua Cruz Roja. A espaldas del fotógrafo que tomó Claro, esta placa. mira, donde tengo mi mano, más o menos, estaría el hospital antiguo de la Cruz Roja, el nuevo, Ujú. etcétera. Desde mi mano, pues, Ujú. que no se logra ver. Pero, mira, tiene Puente de la Democracia. Que se pone la primera piedra en 1911, ahí se coloca la primera piedra, y se empieza a construir en 1929 y se inaugura el 5 de mayo de 1930. Sí, sí, sí. Y fíjate que con una anécdota A ver, que la cuenta cuéntemela. el profesor Cordero y Torres, que ahí sucedió un bautizo. En este puente, En este puente un político fue a bautizar, un político que no comulgaba con el catolicismo ya, y precisamente con otras corrientes políticas. Entonces fueron ahí a bautizar a un niño que le pusieron sufragio efectivo al niño, al del pobre nombre, niño. Sí, y lo bautizaron con las aguas del río San Francisco, que ya estaban muy, muy cochinas, la verdad. Sí, pobre niño, Entonces, seguramente se enfermó. es una anécdota interesante y curiosa que nos cuenta el ¿Y sabes profesor. en qué fecha fue ese bautizo? Pues fue después de 2 años después de la inauguración de este puente, que fue con este gobernador Leónidas Andreu Almazán, en el año que mencionas. En 1929 se 1929, empieza como en 30. en 30 Sí, se inaugura el puente, el sí, no, 5 de bueno, mayo de la anécdota que 1930. me refiero, 2 años después de inaugurado Ha de haber sido en el como 32, el 32. más o menos. Sí. Bueno, Nunca te hubieras imaginado pues, que alguien, porque además, mira, esta es la vista. Desde el Puente de la Democracia hacia el sur, ahí se ve. sí. Ya lo estamos viendo. Estamos viendo el murallón, estamos viendo, bueno, esta foto, Mira, aquí lo, está el murallón. lo que nos habla esta foto es de paseos románticos de parejas, de estudiantes que se van a estudiar, que traían sus libros a esta zona de San Francisco, porque hay que decir que esta zona era la zona de los poblanos, no el Paseo Bravo,
ni el Zócalo. No. Era el paseo favorito para ir Claro. a pasear, era este lugar. Y también nos habla de los del Calvario, del cruce hacia el Calvario en Semana Santa, se hacía por esta zona. Sí, que si movemos un poco la fotografía, mira, en esta parte donde está mi mano, aquí está el paseo de San Francisco. Sí, Ahí donde lavan los coches, venden chalupas. exactamente. Este puente que se ve es el puente 5 de Mayo, Puente que ya 5 de Mayo. platicábamos, que está junto a la La Capilla de Dolores, por Capilla eso de es que Dolores. aquí se ve Sí. este templo. Mira, y en la parte de atrás se ven las torres de catedral. Ahí están las torres de ¿Ya catedral. viste? La Torre Sí, Sur y la sí, sí, Torre sí. Norte. Y lo que son los arbolitos del lado estos derecho de la arbolitos- foto es donde hoy es el fraccionamiento San Francisco. De hecho, donde están los arbolitos del lado derecho, estos arbolitos, ahí corre el actual Boulevard 5 de Mayo. Digamos, el fraccionamiento San Francisco estaría un poquito más para acá. Pero esta foto es muy buena, es impresionante. Sí, está muy, muy bonita. Era un lugar favorito de los fotógrafos porque contamos con varias fotos. De 3 arcos el puente Sí, era de 3 arcos. 5 de Mayo. Sí. Fíjate que no lo conocían los poblanos como Puente 5 de Mayo. La gente lo conocía como Puente de San Francisco. Claro. Sí. Oye, aquí tenemos otra imagen que es diferente porque podemos ver los drenajes. Mira, aquí está la salida de algunos drenajes. Está el murallón del otro lado, que es esta parte, Sí. ¿no? Fíjate que este murallón Y el paseo. lo construyeron a petición de la ciudadanía como una exigencia para controlar cuando el río San Francisco venía con mucha fuerza. No tenía que llover precisamente en la ciudad, si llovía en las faldas de la Malinche, pues venía toda esa agua. Y entonces, pues muchas veces desbordaba. Salía de madre el Salía de río. madre, efectivamente. Y precisamente aquí es donde hace un meandro, o sea, una curva, ahí desbordaba. Y entonces la ciudadanía exigía que se pusiera un Literalmente ahí se hacía un desmadre. murallón. O sea, el río salía de madre e inundaba, ¿no? Y entonces se hizo este murallón que después se aprovechó para hacer un dique de ambos extremos Así y es. crear un paseo de lanchas. Un lago. Y adivina para quién se dedicó ese paseo. Para Don Gustavo, A ver, dime. no me diga. Vamos a platicar de los puentes del río San Francisco, de esta parte. ¿Cómo se llama este dique que pusieron y en honor a quién? Porque iba a haber una actividad. Vamos a una pausa y continuamos aquí en esta Puebla en mis recuerdos. La corriente del río San Francisco venía de la Malinche y bajaba por el actual Boulevard 5 de Mayo por el arroyo de Xonaca y surtía de agua dulce a las Cieneguillas del norte y centro de la ciudad.